Santa María Magdalena. Su nombre se deriva de Magdala, población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, al norte de la ciudad de Tiberíades. Su región de origen o de expresión del Talmud, que significa rizar pelo de mujer, en referencia a las adúlteras, y María, que quiere decir preferida de Dios. Formó parte de los discípulos de Cristo. Estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de Pascua. Tuvo el privilegio de ser la primera en ver al Redentor resucitado de entre los muertos. Marcos 16:9. Fue sobre todo durante el siglo XII cuando su culto se difundió en la Iglesia occidental. María Magdalena es una figura mencionada en varios evangelios por su vínculo con Jesús de Nazaret. Es venerada por la Iglesia Católica y todas aquellas iglesias que rinden culto a los santos. María Magdalena, una discípula de Jesús, pero sobre su verdadera conexión sobran dudas. Las versiones sobre quién fue en realidad varían entre evangelio y otro. Por ejemplo, según Lucas, esta mujer se encargó de proveer dinero, comida y posada a Jesús mientras éste predicaba por Galilea. También reseña que María Magdalena había sido curada por él previamente y por esto ella le brindaba tanta solidaridad. Según Mateo y Marcos, acompañó a María, madre de Jacob, durante la sepultura de Jesús. Por su parte, Marcos y Juan la ubican durante la crucifixión o como testigo o portadora de la noticia de la resurrección. Se destaca en su biografía la figura de María Magdalena. Es asociada también a la mujer pecadora a quien Jesús salvó de ser lapidada, razón que le otorgan para relacionarla con aquella que ungió los pies de Jesús y también con María Betania, la hermana de Lázaro. En consecuencia, la liturgia romana permite que sea considerada en los pasajes más importantes de los 4 evangelios del Nuevo Testamento como 3 mujeres distintas. La liturgia romana, siguiendo la tradición de los padres latinos, incluyendo a Gregorio Magno, identifican los 3 pasajes del Evangelio como referentes a la misma mujer, María Magdalena. La liturgia griega, siguiendo a los padres griegos, sin embargo, las reconoce como 3 mujeres distintas. La cuestión sigue abierta. La pecadora que unge los pies del Señor en Galilea. San Lucas hace notar que era una pecadora pública, pero no especifica que haya sido una prostituta. Cristo cenaba en la casa de un fariseo, donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor. Se echó a llorar y le enjuagó los pies con sus cabellos. Después le ungió con el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio y la quietud de Cristo como aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Primero le preguntó en forma de parábola: ¿cuál de 2 deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor? ¿Aquel a quien se perdona una deuda mayor o al que se perdona una suma menor? Y descubriendo el sentido de la parábola, le dijo directamente: ¿ves a esta mujer? Al entrar en tu casa,
no me diste agua para lavarme los pies, pero ella me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha enjuagado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz, en cambio, ella no ha cesado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza, y ella me ha ungido los pies. Por ello te digo que se le han perdonado muchos pecados, pues ha amado mucho. En cambio, aquel a quien se perdona menos, ama menos. Y volviéndose a la mujer le dijo: perdonados te son tus pecados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Lucas 7. La discípula de Jesús, liberada de 7 demonios. En el capítulo siguiente, San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea. Dice que le acompañan los apóstoles y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Lucas 8:2. Lucas no especifica ni niega que sea la misma pecadora que unge a Jesús, pero ciertamente se trata de una pecadora y es la misma persona que el Marcos 16:9 es testigo de la resurrección. La hermana de Marta y Lázaro, residentes de Betania. Más adelante, Lucas narra que en cierta población el Señor fue recibido por Marta y su hermana María. Probablemente las 2 hermanas se habían ido a vivir a Betania con su hermano Lázaro, a quien el Señor había resucitado a petición de ellas. Dada la mala reputación que tenía María en Galilea, no sería extraño que los 3 hermanos se mudaran a Betania, Judea. Marta se ocupaba con afán de atender al Señor y le pide que dijese a su hermana que le ayudase, pues María estaba a los pies de Cristo para escuchar cuanto decía. El Señor respondió: Marta, Marta, te preocupas por muchas cosas y solo hay una necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10:41. Segunda unción con perfume. San Juan, en el capítulo 12, identifica claramente a María de Betania como la mujer que en la víspera de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén le ungió los pies y los enjuagó con sus cabellos, de manera que la casa se llenó del olor del perfume. Esto ocurrió cuando Jesús cenaba con la familia de Lázaro en Betania. San Juan nos dice que Jesús los amaba. ¿Es María de Betania también la protagonista de la primera unción ocurrida en Galilea? Creemos que sí, porque un capítulo antes de que ocurriera la unción en Betania, es decir, en Juan 11:2, San Juan se refiere ya a esta María como a aquella que ungió los pies del Señor. Si es así, María la pecadora se había convertido en contemplativa a los pies del Señor, escogiendo la mejor parte. San Juan pone de relieve el poder transformador de Jesucristo sobre las almas. La que era posesa ahora es contemplativa. Una profunda enseñanza sobre la misión de Jesucristo, quien ha venido a perdonar y salvar a los pecadores. Tampoco faltaron críticas en la segunda unción. Judas se escandalizó, no por generosidad con los pobres, sino por avaricia, y aún los otros discípulos interpretaron la conducta de María como un exceso, pero el Señor
reivindicó esta unción como había hecho la anterior. Dejadla en paz. ¿Por qué la molestáis? Buena obra es la que ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me tendráis por siempre. Esta mujer ha hecho lo que ha podido, adelantándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que se predique este evangelio, sobre la faz de la tierra se dirá lo que ella ha hecho por mí. Mateo 26. San Juan Crisóstomo comenta: y así ha sucedido en verdad, por donde quiera que vayáis oiráis alabar a esta mujer. Los habitantes de Persia, de la India, de Europa, celebran lo que ella hizo con Cristo. Al pie de la cruz, en la hora del Calvario, mientras casi todos abandonan a Jesús, ahí estaba María Magdalena. Cuánto se lo agradecería Jesús y la Virgen María. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Juan 19:25. Entre las que siguieron a Jesús en Galilea, ahora siguen a Jesús al Calvario. Había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 27, 55, 56. Sentada en el sepulcro. Después que Jesús de Arimatea entierra a Jesús y se fue, María Magdalena quiso quedarse. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Mateo 27, 61. Es coherente pensar que quien tuvo el amor y la valentía de exponerse para lavarle al Señor los pies con su cabello, fuese capaz de estar con Él en la cruz y después permanecer amorosamente ante su cuerpo yacente. Da testimonio de Cristo resucitado. María Magdalena, con la otra María, fueron las primeras en ir al sepulcro el domingo de la resurrección. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Mateo 28, 1. Iban con los perfumes para embalsamarlo. Descubrieron así que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Marcos 16, 9. María Magdalena, la pecadora convertida en contemplativa, fue la primera que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. Jesús la llamó María, y ella, al volverse, exclamó: Maestro. Y Jesús añadió: No me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a decir a mis hermanos: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. El Hijo de Dios quiso enseñarnos el alcance de su amor y de su poder redentor, santificando a una pecadora, adentrándola en su infinita misericordia y enviándola a anunciar la resurrección a los apóstoles.
María Magdalena es gran ejemplo para todos. No se dejó paralizar ni por sus pecados del pasado ni por las opiniones humanas. Creyó con todo corazón en las promesas del Señor y alcanzó la meta, aquella de quien Jesús dijo que se adelantó para ungir su cuerpo para la sepultura. ¿No puede ahora ungir su cadáver? Porque ha resucitado. Aquella de quien dijo que donde quiera que se predique el Evangelio, se dirá lo que ha hecho por mí. No podía ahora ser excluida del Evangelio, porque es la primera persona testigo de su principal evento, la resurrección del Señor, a la que mucho amó, mucho se le perdonó y mucho continuó amando hasta llegar a participar de la gloria del Señor. Su grandeza no está en su impecabilidad, sino en su amor. La Magdalena irrumpe en el Evangelio con la fuerza de quien ama profundamente y desea amar siempre más. De ella se escribe en el texto que Jesús había expulsado 7 demonios, una afirmación que puede referirse a situaciones dolorosas, físicas o morales. En cualquier caso, el sufrimiento la condujo a Cristo y desde entonces no miró atrás. Comprendió que su camino ya solo tenía sentido si se gastaba al servicio de Dios y de los hermanos. Liberada de esos males, se muestra grande y generosa ante nuestros ojos, cuando, cercana a la cruz, nos ofreció una lección de fortaleza y luego, acudiendo a la tumba del crucificado, no permitió que la esperanza se apagara en el mundo. Gran discípula de Cristo fue María Magdalena. Tradiciones sobre la vida posterior de María Magdalena. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés, María Magdalena fue a vivir a Éfeso con la Virgen María y San Juan, y que murió ahí. San Wilibardo visitó en Éfeso el santuario de María Magdalena. En el 886 fueron llevadas sus reliquias a Constantinopla. Según la tradición francesa, muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar la Provenza, Francia, y pasó los últimos 30 años de su vida en los Alpes marítimos, en la caverna de la Sainte-Baume. Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo. La primera mención del viaje de María Magdalena a la Provenza data del siglo XI, a propósito de las pretendidas reliquias de la santa que se hallaban en la abadía de Vézelay, en Borgoña, pero la leyenda no tomó su forma definitiva sino hasta el siglo XIII, en la Provenza. A partir de 1279 empezó a afirmarse que las reliquias de Santa María Magdalena se hallaban en Vézelay, en el convento dominiciano de San Maxim. Todavía en la actualidad es muy popular la peregrinación a dicho convento y a la Sainte-Baume, pero las investigaciones modernas, especialmente las que llevó a cabo Mons Duquesne, han demostrado que no se pueden considerar como auténticos ni las reliquias ni el viaje de los amigos del Señor a Marsella. Así pues, a pesar de los clamores de la tradición local francesa, hay que confesar que se trata de una fábula,
Volvamos pues al Evangelio. La pecadora fue perdonada por Jesús. Se cumplió en ella el Salmo 51. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. María Magdalena es la mujer que fue fiel a Jesús hasta el final y que Él escogió para ser testigo de la resurrección ante los apóstoles. A Santa María Magdalena, el Hijo de Dios le confió antes que a nadie la misión de anunciar a los suyos la alegría de Pascual. Magdalena es aquella cuya ofrenda de amor aceptó con tanta misericordia tu Hijo Jesucristo, y es modelo de aquel amor que la impulsó a entregarse por siempre a Cristo. Su día festivo es el 22 de julio. La historia de María Magdalena recuerda a todos una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la debilidad humana, ha tenido la humildad de pedirle ayuda. Ha sido curado por Él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Benedicto XVI, 23 de julio del 2006. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de Pascua dirigimos nuestra mirada a María Magdalena, la primera persona en encontrarse con Jesús resucitado según los Evangelios. La experiencia de la resurrección que vive María Magdalena es profunda y existencial. Ella se acercó al sepulcro con el corazón colmado de la tristeza y la soledad de quien ha perdido un ser querido. Y al llegar ahí, el dolor y la desilusión de no encontrar el cuerpo de Jesús le impedían verlo y reconocerlo vivo. Entonces Jesús, tomando la iniciativa, la llama por su nombre. Ella, al sentirse interpelada personalmente, experimenta dentro de sí una felicidad tan profunda que cambiará su existencia y que está destinada también a transformar la existencia de todo hombre y mujer. Es muy hermoso pensar que la primera aparición de Jesús resucitado se haya producido de un modo tan personal y cercano. Nuestra vida, tantas veces cargadas de esas mismas experiencias de soledad, de vacío y de dolor, se ve transformada por la presencia de Dios, que mucho antes de que nosotros lo busquemos, sale a nuestro encuentro, nos llama por nuestro nombre y nos dice: levántate, no llores más, porque he venido a liberarte. Los animo a perseverar en la oración y en la escucha de la palabra de Dios, para que en los momentos de dolor y abandono sientan cómo Jesús resucitado los llama por su nombre y salgan con el corazón lleno de alegría a anunciar a todos la buena noticia de la resurrección. Que Dios los bendiga.
Oración. Santa María Magdalena, te pido me ayudes a reconocer a Cristo en mi vida, evitando las ocasiones de pecado. Ayúdame a lograr una verdadera conversión de corazón para que pueda demostrar con obras mi amor a Dios. Amén. Santa María Magdalena, ruega por nosotros.